Capítulo 5. Desarrollo de un plan estratégico para el ministerio. En 1933, un joven subió al poder como resultado de una promesa de implementar un plan que aseguraba que su pueblo gozaría de renombre en todo el mundo y que devolvería la prosperidad y el honor que alguna vez habían sido parte de la herencia de Alemania. Sin embargo, cuando su plan fue implementado, este llevó a la muerte a 20 millones de personas y a la destrucción final de su país. A diferencia de Adolfo Hitler, nos encontramos con otro líder que tuvo el sueño de que todas las personas sean tratadas con igualdad sin importar su raza. Su estrategia fue crear una reconciliación por medios pacíficos y sin violencia. Aunque la violencia se había difundido durante los años de influencia de Martin Luther King, el resultado de su plan fue la iniciación del Acta de los Derechos Civiles de 1964, que ayudó a terminar con la segregación. Aunque destacamos estos dos ejemplos del siglo XX, reconocemos que el plan estratégico ha sido utilizado por miles de años, por lo menos en concepto. Vemos una estrategia en la construcción de los más grandes imperios del mundo en Egipto, Grecia y Roma. Al considerarlos más detenidamente, comenzamos a entender que estas potencias mundiales no se levantaron simplemente por acontecimientos fortuitos, sino que los líderes de estos imperios tenían metas y objetivos claramente definidos que serían implementados a cualquier precio. Estos planes, ya fueran altruistas o egoístas, fueron claramente expresados, documentados, comunicados y ejecutados en cada adquisición eficaz o batalla. Al realizarse los planes, también se daban los resultados deseados. El día de hoy, descubrimos los planes de los grandes emperadores que se propusieron tomar ciudades, construir las grandes pirámides o coliseos, amasar enormes ejércitos o riquezas y, al hacerlo, podemos analizar lo que hicieron bien y finalmente, en su caída, lo que hicieron mal. Aprendemos tanto de sus victorias como de sus derrotas, pero más importante aún, aprendemos que ningún plan elevado puede cumplirse sin una estrategia clara de proceso e implementación. El significado de la palabra estrategia se deriva de la palabra griega estrategos, que se traduce literalmente, general del ejército. En los tiempos de la antigua Grecia, cada una de las 10 tribus griegas seleccionaba anualmente a un estrategos para dirigir su regimiento. Estos líderes clave daban asesoramiento estratégico para manejar las varias batallas y escaramuzas envueltas en sus guerras en vez de asesoramiento táctico acerca de cómo manejar las tropas o los recursos materiales. De estas raíces militares, la planificación estratégica siempre se ha relacionado con el panorama general. El enfoque estaba en las consecuencias o resultados finales, y no tanto en los recursos o en el rendimiento. Con esto en mente, debe entenderse que la planificación estratégica está menos interesada en cómo lograr los resultados, que en la definición de cuáles deben ser esos resultados. Bases bíblicas para la planificación estratégica. Las Escrituras nos dicen que el siguiente gran imperio después del de Roma será un imperio que nunca tendrá fin. Sobre ese trono se sentará el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa dinastía, Cristo mismo reinará con poder y autoridad por medio del amor y la verdad. Miqueas 5:2-5. Único en su liderazgo, Dios ha desarrollado un plan estratégico con anticipación y ha alistado el servicio de cada uno de sus seguidores para empezar el proceso de implementación. Primero, demos una mirada a este plan estratégico y luego a cuáles principios pueden ser espigados para la Iglesia de hoy y las organizaciones cristianas que participan en su misión. Inmediatamente después de la caída de la humanidad en el jardín del Edén, Dios mismo prometió que vendría un Redentor para reconciliar al hombre pecador con un Dios impecable. Génesis 3:14-15. Este Redentor sería vencedor sobre el mal de una vez y para siempre, y hombres y mujeres disfrutarían nuevamente de una relación pura e inmaculada con Dios. Los profetas y escritores del Nuevo Testamento explicaron que este Mesías o Salvador sería el sacrificio perfecto, que pagaría el castigo por el pecado de todo ser humano, que muriera para sí mismo y aceptara la provisión de Dios. Isaías 53:10-12, y Romanos 3:20-24. Este es el plan estratégico de Dios. Dios se lanza en la misión final para gozar de la comunión con su más preciosa creación, usted y yo. Desde esta posición, Dios expone su maravilloso plan estratégico que sobrepasa el tiempo, idiomas, culturas, el pecado, a Satanás y a todo entendimiento. Él formó a una nación y la apartó como la raza escogida. Génesis 12:1-3. Instituyó leyes y a líderes para hacer cumplir esas leyes. Éxodo 20. Luego,
Cuando se cumplió el tiempo, vino a nosotros en forma humana, Filipenses 2, 5-8, creció y nos enseñó acerca del Padre y del arrepentimiento, Juan 14, 1-6, y dejó su espíritu entre nosotros, Juan 14, 15-18. Sabemos que el capítulo final de este plan estratégico todavía tiene que efectuarse, pero cuando haya sido completado habrá cumplido lo que Dios se propuso hacer. El Dios de este universo habitará en comunión con su amada creación, libre de las limitaciones del pecado. Apocalipsis 21, 1-4. Al irse de este mundo, Cristo mismo nos dio las órdenes de marcha. Nos dio la gran comisión. A los discípulos que estaban vivos, así como a todos los que seguirían, se les encomendó hacer discípulos por medio del arrepentimiento, el bautismo y la enseñanza de las Escrituras. Mateo 28, 19-20. Esta es la misma misión global que nosotros como cristianos aceptamos hoy, aun cuando nuestra visión específica podría diferir en cómo exactamente vamos a lograr esa meta. Al escribir un plan estratégico para cualquier iglesia u organización ministerial, uno tiene primeramente que entender el plan de Dios, reconciliar a la humanidad con Él. Enseguida, es necesario hacernos esta pregunta: ¿qué papel desempeña mi iglesia u organización para lograr este plan? Y finalmente, ¿qué papel desempeño yo, como un discípulo, en este plan? Solo cuando estas preguntas son contestadas puede cualquier iglesia u organización cristiana comenzar el proceso de desarrollar un plan estratégico efectivo. Planificación estratégica y planificación a largo plazo. Los líderes con frecuencia pierden de vista la línea entre planificación a largo plazo y planificación estratégica. No obstante, hay distinciones entre las dos que son importantes de notar. Por ejemplo, la planificación a largo plazo cubre un periodo de 10 a 20 años y da por sentado que el medio ambiente permanecerá más o menos constante, por lo menos por ese tiempo. Por otra parte, el plan estratégico cubre un periodo de 3 a 5 años y da por sentado que hay posibilidades de que el medio ambiente cambie. Aunque estas dos estrategias parecen estar en conflicto, en realidad funcionan juntas para servir al propósito de planificar para una variedad de futuros. Una ventaja principal del plan estratégico es que es mucho más flexible y puede ser consultado nuevamente a intervalos más cortos para tratar eficazmente con la creación de soluciones a los problemas que pudieran surgir. Un modelo de planificación estratégica. Aunque los modelos de planificación estratégica pueden variar, el marco concepto básico es el mismo. Por definición, el plan estratégico es una agenda escrita que incluye tanto la misión como la visión, al mismo tiempo que lanza una serie de metas y objetivos hacia el futuro deseado y concebido. Debe ser específico y capaz de ser medido, pero al mismo tiempo elevado y altamente edificante en su inspiración. El plan estratégico es el ímpetu para que los miembros se pongan de pie y digan: esto sí que es algo digno de lo cual ser parte. Lumpkin lo define de esta manera. La planificación estratégica es un proceso formal continuo para tomar decisiones organizacionales basadas en evaluaciones internas y externas. Incluye la organización de personas y tareas para llevar a cabo las decisiones y medir el logro y el desempeño. La planificación estratégica también consiste en preguntar y responder 4 preguntas cruciales. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo llegaremos allí? ¿Cómo lograremos que funcione? En suma, la planificación estratégica es un proceso interactivo, continuo, repetitivo que comprende misión, visión, análisis situacional y objetivos, estrategias y medidas a largo plazo. Hay 2 partes en el modelo estratégico presentado en la figura 5.1 más adelante. La primera parte guía a una organización a analizar la iglesia u organización, por medio de hacer preguntas de parte de individuos clave, para determinar el punto de partida de este empeño estratégico. Ligado a este paso está el proceso de orar y buscar la dirección de Dios durante este periodo de planificación. Las Escrituras nos recuerdan que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127, 1. Los 3 siguientes pasos ayudan a los líderes a determinar 3 principios guía: su misión, su visión y sus valores centrales. Una vez que estos han sido determinados, la singular forma de su futuro comienza a surgir. La segunda parte consiste en ejecutar un examen interno y externo, seguido de un desarrollo estratégico, una implementación estratégica, y finalmente una evaluación continua. Con frecuencia la evaluación presenta la necesidad de llevar a cabo un examen interno y externo adicional,
lo cual lleva a un desarrollo de estrategia que es revisada continuamente. Aunque la primera parte es constante y relativamente incambiable, la segunda parte de este modelo estratégico es consultado con frecuencia y está abierto para una nueva revisión si se considera necesario. Primera parte. Análisis y oración. El análisis de cualquier iglesia u organización comienza con algunas preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Nos sentimos contentos con lo que somos y hacia dónde vamos? Esto obliga a la comunidad a mirarse con sinceridad a sí misma para sacar la proverbial cabeza de avestruz de la arena. En esta etapa es importante recibir con mente y corazón abiertos la reacción que pueden aportar varios recursos. Uno puede utilizar una variedad de auditorías para reunir información acerca del ciclo de vida de la iglesia u organización, y el sentir de todos los involucrados, así como auditorías de desempeño que miden la productividad y la eficacia. Con esta información a mano, conviene a los líderes del ministerio dedicarse a la disciplina y privilegio de la oración. La oración es el medio por el cual alineamos nuestros esfuerzos con la voluntad de Dios. Es en este punto que el Espíritu de Dios guía a los líderes espirituales a las decisiones que pueden trascender de lo temporal hacia lo eterno. Nehemías es un gran ejemplo de una persona piadosa que siguió un plan estratégico centrado en la voluntad de Dios. Le rompió el corazón ver a la ciudad de Jerusalén en ruinas, y comenzó a suplicar a Dios acerca del problema. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías 1:3, 4. Después de este tiempo de duelo, oración personal y ayuno, Nehemías entendió cuál podría ser su papel en esta terrible aflicción. Se le dio la misión de parte de Dios de ir ante el rey y pedirle permiso para dirigir a un grupo de personas en su regreso a Jornalem para reconstruir la ciudad y seguir leyendo la historia vemos que Nehemías entendió su propia visión permentados e inició un proceso de metas y objetivos mensurables y que un día serían usados para una futura evaluación. Fue estratégico en su plan de acción, confió completamente en el Señor y en su fortaleza para realizar los resultados deseados. En ningún momento Nehemías creyó que la misión se trataba de él o de su éxito personal, sino que fue tenaz en recordar que su plan se trataba de poner en alto el nombre del Señor y el de la ciudad. Un sincero análisis y oración son los dos pilares fundamentales para la fuerza del plan estratégico. Sin estos, o sin la percepción que proveen, trabajamos inútilmente con ideas y planes que carecen de la unción de un Dios santo. Aunque la oración es utilizada en un plan separado al principio de un proceso estratégico, es prudente que cada paso también sea considerado en oración. Después del tiempo adecuado para el análisis y la oración, los líderes deben responder a la cuestión de la misión y crear una declaración de misión concisa y bien definida para lanzar el plan. Declaración de la misión. Esta declaración define dónde finalmente la organización se ve a sí misma, de qué maneras quiere cumplir la gran comisión y, al final de cuentas, de qué se trata la organización. Esta declaración debe ser corta, fácil de recordar y fácil de entender sin comentarios. Dicta la dirección del ministerio, se enfoca en el futuro del ministerio y moldea la estrategia más que cualquier otro elemento en la planificación. Declaración de la visión. La visión nos dice el aspecto que tendrá nuestra comunidad al llevar a cabo nuestra misión. La visión es más específica y comunica el corazón de una organización, mientras que al mismo tiempo es clara y desafiante en su mensaje. Inspira y se capta más que enseñarse. Martin Luther King expresó su visión cuando declaró: «Tengo un sueño». Valores centrales. ¿Qué hace que esta organización o iglesia sea singular? Así como los valores personales hablan de lo que es más importante en la vida de una persona, de la misma manera los valores de una organización hablan de lo que es el alma de esa comunidad. Estos valores definidores distinguen a una organización de otra y permanecen constantes. Guían el proceso de tomar decisiones y la relevancia de las metas y objetivos. Después de que la misión, la visión y los valores centrales han sido determinados, los líderes de la organización comienzan a extraer el ADN especializado para la dirección de la planificación. Este puede ser un tiempo muy inspirador en la vida de cualquier iglesia u organismo. La efusión de esta sinergia es luego procesada por medio del tamiz del examen interno y externo, el desarrollo de la estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación.
Hemos revisado las etapas de análisis, oración, desarrollo de la misión, desarrollo de la visión y valores centrales, primera parte, y ahora estamos listos para embarcarnos en la segunda parte de la planificación estratégica que incluye el examen interno y externo, desarrollo de la estrategia, implementación de la estrategia y evaluación. Segunda parte. Examen interno. Primordialmente, un examen interno es hacer una valoración de sus recursos. Estos incluyen, pero no se limitan a, recursos físicos tales como la ubicación o un edificio o instalaciones. Recursos humanos tales como el personal y los voluntarios. Recursos financieros tales como flujo de fondos, ahorros o inversiones, donativos o regalos, reservas monetarias, y recursos de actitud tales como el ambiente de la gente, su estado de ánimo, su cohesión y su espíritu o falta de entusiasmo. Este examen debe ser hecho por las personas que mejor conocen la organización o institución y están al tanto de los más recientes datos en cuanto a los recursos. Un análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es útil en este punto cuando los líderes evalúan los puntos fortalezas y las debilidades se refiere primordialmente a los asuntos internos y a los recursos. Las oportunidades y las amenazas son identificadas principalmente por un examen externo. A medida que los líderes toman cada recurso desenterrado por el examen interno, una categorización de cada uno, con sus fortalezas y debilidades actuales, debe ser compilada. Cuando esto se haya llevado a cabo, la organización está lista para analizar el examen externo. Examen externo. Llevar a cabo un examen externo es evaluar su ambiente. Este examen alerta a la organización en cuanto a lo que está ocurriendo alrededor de ella, en la historia, en la ciudad o en la comunidad que la rodea, y en los acontecimientos económicos y sociales en las vidas de las personas. Estos asuntos son organizados en una o dos categorías: oportunidad o amenaza. Con frecuencia, porque éstas tienen que ver con el ambiente externo, el examen externo es algunas veces conocido como el examen ambiental. Desarrollar un valor estratégico mayor para su iglesia u organización significa reunir información que ve más allá de su sector inmediato y hacia un ambiente eterno, político, social, económico y tecnológico más amplio. Al permitir que estos trocitos de información sean procesados diariamente, con el tiempo estos se suman y se convierten en un mayor entendimiento de las tendencias e inclinaciones actuales. Una oportunidad es una ocasión o un evento que puede realzar la dirección de su organización, hasta el punto de que querrá capitalizar esta circunstancia. Por ejemplo, existe la posibilidad de que un prominente orador de una conferencia en la ciudad, y por un costo menor podría estar dispuesto a venir y hablar a su grupo. Una amenaza puede ser antagónica, un peligro verdadero o percibido. Por ejemplo, una comunidad insegura podría presentar un riesgo para los jóvenes, o podría simplemente ser un desafío del cual el equipo debe estar consciente. Por ejemplo, la falta de espacios disponibles para estacionarse para la creciente población de estudiantes que asisten a los cultos universitarios. Al examinar las diversas dimensiones de los exámenes internos y externos, uno debe considerar que estos factores serán dinámicos y que deben ser entendidos como elementos cambiantes del plan estratégico. Una vez que una organización ha hecho un examen eficaz y cuidadoso, tanto del ambiente interno como del externo, y ha documentado las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas inherentes, está preparada para empezar a armar la estrategia para su desarrollo e implementación. Esta es la etapa práctica donde la mayoría de los que piensan de manera concreta echan a andar sus ideas estratégicas. La Junta o el Comité de Planificación Estratégica que tiene paciencia descubrirá que las siguientes acciones son sencillas y los pasos antes mencionados son llevados a cabo de una manera adecuada. Desarrollo de la estrategia. Para poder desarrollar al máximo un plan estratégico en el que la acción es su enfoque principal, las metas y objetivos deben ser desarrollados con base en procesos de consideración del primer paso, análisis, oración, misión, visión y valores, y en las piezas tácticas derivadas de los exámenes internos y externos. Con esta información a la mano, los líderes de la iglesia u organización comienzan a escribir las metas y objetivos específicos que proveerán el marco para alcanzar el resultado propuesto. Alentamos al lector a revisar el desarrollo de las metas y objetivos discutidos en más detalle en los capítulos 5 y 8. Para nuestros propósitos combinaré las metas con los objetivos, pero la mayoría de las veces se tratarán individualmente como entidades separadas. Metas y objetivos.
Las metas y objetivos son escritos como resultados finales. Estas declaraciones son escritas con su cumplimiento en mira. Las metas y objetivos deben ser relevantes, específicos, mensurables, alcanzables y rastreables, o REMAR, de acuerdo con Ken Blanchard, un destacado experto en administración organizacional. Cuando estas metas y objetivos son visualizados, cada uno debe ser levantado y considerado de acuerdo con las siguientes preguntas. ¿Son esta meta y sus correspondientes objetivos suficientemente específicos? ¿Sabré cuándo los habré cumplido? ¿Puedo realmente lograrlos con el tiempo y los recursos asignados a ellos? ¿Son esta meta y objetivos relevantes a mi trabajo o ministerio? ¿Qué progreso tangible puede ser identificado a través de su curso? La mayoría de las metas, cuando recién se escriben, no pueden contestar adecuadamente a todas estas preguntas. Por eso puede ser necesario que se añadan los objetivos correspondientes para hacerlas más específicas en la declaración final. Con frecuencia, un equipo o comisión puede trabajar con los conceptos y redacción para elaborar los objetivos adecuados que realmente producirán los resultados deseados. Sin estas declaraciones de objetivos más específicas, las metas pueden llegar a ser un poco más que grandes ideas, pero a las que les falta ímpetu y significado. Considere las siguientes declaraciones de metas para un grupo de jóvenes de escuela secundaria. Meta número 1. Llevar a los chicos a una relación con Cristo, en nuestra comunidad y más allá, por medio de la palabra de Dios. Sometamos esta meta al examen REMAR. 1. ¿Es relevante? Posiblemente. No puedo saber la relevancia de esta meta hasta que tenga parámetros claros. 2. ¿Es específica? Realmente no. ¿De cuáles jovencitos estamos hablando? ¿De qué edades son, específicamente, dónde viven? ¿Cuál es su trasfondo socioeconómico? ¿A cuál escuela asisten? 3. ¿Es mensurable? No. ¿Cuándo será cumplida? ¿Cómo sabré cuando los chicos llegan a tener una relación con Cristo? ¿Qué quiere decir más allá? 4. ¿Es alcanzable? No. ¿Cómo puede ser alcanzable sin ser específica o mensurable? No puedo alcanzar algo que no pueda determinar si lo tengo o no. 5. ¿Es rastreable? No. No hay señales claras en el camino porque no existe un destino final claramente definido. Veamos cómo esta misma meta podría ser modificada con un objetivo correspondiente que hace aplicación de las reglas REMAR y lo declara de manera clara, lo cual contribuye a la formación de una meta estratégica. Meta número 1. Llevar a los chicos a una relación con Cristo en nuestra comunidad y, más allá, por medio de la palabra de Dios. Objetivo número 1. Diseñar e implementar eventos de alcance para los estudiantes de la escuela secundaria de Aliso Viejo por medio de animarlos a entrar en una relación con Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Objetivo número 2. Incorporar el uso de un equipo musical contemporáneo, de arte dramático y de tecnología, y tener una Biblia disponible para cada estudiante asistente. Sometamos esta meta y sus correspondientes objetivos al examen REMAR. 1. ¿Son relevantes? Sí. A los estudiantes de escuela secundaria les gusta estar donde hay otros estudiantes. Tradicionalmente les gustan las bandas, la música, y 4 eventos por año es un número realista. 2. ¿Son específicos? Sí. Sabemos que nuestra audiencia es la población de estudiantes de la escuela secundaria de la ciudad de Aliso Viejo. Sabemos que estamos llevando a cabo eventos con propósitos evangelizadores y de alcance. 3. ¿Son mensurables? Sí. Sabremos si logramos 4 de estos eventos en el año. Sabremos si la Biblia es enseñada, si se usa la música, el arte dramático, la tecnología en sus cultos, y si se distribuyen Biblias a los que la necesitan. 4. ¿Son alcanzables? Sí. Esta meta y sus objetivos son algo que puede ser logrado en el marco de tiempo y con los parámetros dados. 5. ¿Son rastreables? Sí. Al final de cada trimestre podremos contar el número de estudiantes que asistan y hacer una reevaluación para el siguiente evento. Además, podremos tabular el número de decisiones hechas por Cristo, así como el número de Biblias que fueron distribuidas, y evaluar el progreso en comparación con el número total de estudiantes en el área. Cuando cada meta, con sus correspondientes objetivos, puede satisfacer estos requisitos prescritos, la organización está lista para hacer la siguiente pregunta. ¿Qué específicamente necesita ocurrir para ayudar a que esto se convierta en realidad? La respuesta a esta pregunta llega a convertirse en la fase de la implementación del plan estratégico. Implementación estratégica.
En esta fase de implementación, cada detalle de las metas y objetivos es examinado concienzudamente para extraer cada elemento imaginable que podría ayudar o estorbar el progreso de estas metas. Es la función de escribir los siguientes pasos la que permite a la gente apropiarse de la estrategia, ya sea por explotar estas cosas que hacen posible el éxito o eliminar esas cosas que podrían impedir el progreso. Los siguientes pasos. Estos pasos son realmente cosas que hacer. Esta es una lista de cotejo, por decirlo así, y puede ser confiada a todos los niveles del organigrama. La capacidad de una organización de hacer una lista de los dones, talentos y pasiones de cada persona en el equipo está en relación directa con el éxito del plan a largo plazo. Como ha sido expresado antes, el plan estratégico debe ser una visión que se capta en cada nivel y se convierte en el corazón y el alma de los miembros. Esto se hace mejor al extender los factores para el éxito directo del ministerio, en la forma de siguientes pasos, a cuantos más individuos capaces sea posible. A medida que los siguientes pasos son cumplidos, las metas llegan a estar más cerca de ser alcanzadas. A medida que las metas se alcanzan, la visión se cumple, y así la misión de la organización es cumplida. Hay un paso esencial. Más que con frecuencia se pasa por alto en el proceso de planificación estratégica, y este es la evaluación. Evaluación. El paso de la evaluación con frecuencia es pasado por alto porque nunca estuvo entretejido con el proceso de planificación desde su inicio. Aunque a alguien se le pudiera ocurrir más adelante evaluar el progreso del año anterior, esto podría parecer superfluo o sin importancia. Nada podría estar más alejado de la verdad. ¿Por qué, entonces, tantas iglesias y organizaciones ministeriales excluyen este paso crucial en el progreso? Quizá la rutina diaria de cumplir con fechas límite, asistir a reuniones, planificar eventos, atender asuntos interpersonales, apagar incendios, reclutar y entrenar al personal, nos estorban para operar con el panorama general en mente. Para no perdernos en los detalles, todas las actividades y metas deben ser evaluadas a intervalos predeterminados. Es mejor evaluar algunas actividades semanalmente, otras mensual o trimestralmente, mientras que otras pueden esperar para una revisión anual. Gene Mims declara que las evaluaciones deben ser designadas para acomodarse a la diversidad del ministerio específico. No es falta de espiritualidad evaluar lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho, y lo que probablemente hará en nuestro trabajo para Él. De hecho, la evaluación adecuada nos ayudará a regocijarnos y a celebrar el crecimiento que Él nos da y nos ayuda a mantener nuestro enfoque en hacerlo mejor. William Shakespeare dijo en cierta ocasión, lo que ya pasó es prólogo. Su percepción confirma lo que es cierto en el proceso de planificación estratégica. El ciclo de estrategia no se ha terminado una vez que los planes han sido implementados. Las estrategias que funcionan deben ser mantenidas y protegidas por medio de vigilancia, adaptabilidad y planes puestos al día. Por lo tanto, Braisen hace notar en Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations, planificación estratégica para las organizaciones públicas y las no lucrativas irónicamente, los cambios de alguna naturaleza son probablemente apropiados si se quiere que las cosas permanezcan igual. No todas las estrategias continúan funcionando tan bien como deberían. Estas estrategias deben ser reforzadas con recursos adicionales, modificadas significativamente o terminadas. Una evaluación continua guía finalmente al equipo a volver a la evaluación de los procesos de examen interno y externo, para reevaluar el ambiente y hacer cambios estratégicos como se considere necesario. Argumentos para una planificación estratégica. Henry Clough, en su libro, El libro del ministro, Planificación estratégica para iglesias efectivas, bosqueja 6 argumentos sobre las ventajas de implementar un plan estratégico. Estos son parafraseados como sigue. Argumento 1. Porque somos mayordomos. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Lucas 12:48 nos recuerda que a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Las ideas bíblicas en cuanto a la efectividad con frecuencia son paralelas a la fidelidad y a la mayordomía en la Biblia. Cuando Dios nos confía algo, Él espera que lo administremos adecuadamente, y somos responsables de rendir cuentas, no solo de mantener lo que tenemos, sino también de incrementar estos recursos creativamente con los medios que nos ha dado, aunque no somos exclusivamente los responsables por los resultados. Se espera que estemos comprometidos con el proceso bíblico de la mayordomía.
Argumento 2. Porque estamos tratando con recursos limitados. La mayoría estaría de acuerdo con el hecho de que, si la Iglesia y otras organizaciones cristianas contaran con recursos ilimitados, el proceso general de la planificación no sería tan grandioso. Sin embargo, puesto que nuestros recursos parecen siempre no ser suficientes para nuestras grandes visiones, el enfoque con métodos coercitivos sencillamente no funciona. La mayoría de las organizaciones necesita dedicar un tiempo adecuado dando prioridad a encontrar las pocas cosas que pueden hacer mejor con los recursos limitados que tienen disponibles. Argumento 3. Porque el fracaso en planificar es planificar el fracaso. Hay algunos en la comunidad cristiana que creen que planificar impide a Dios obrar. Yo prefiero creer que planificar hace manifiesta la soberanía creativa de Dios. Entonces, la pregunta es simplemente, ¿cuál es tu plan o sistema? Si usted no tiene uno, eso en sí mismo es un plan. Como dice el viejo refrán, si le tiras a nada, darás siempre en el blanco. Argumento 4. Por las agendas de competencia que enfrentamos. La mayoría de los cristianos probablemente dan por hecho que son objetivos y que no tienen intereses prejuiciados. Pero en realidad todos tenemos diferentes opiniones en cuanto a la manera como deben funcionar nuestras organizaciones, y cuáles ministerios deben ser consolidados en un nivel más alto que otros. Sin un plan claramente definido, las diferentes agendas pueden estar en aguda contradicción unas con otras, permitiendo patrones destructivos de presión para que la propia agenda sea aceptada. Argumento 5. Por la necesidad de aclarar presuposiciones. Una de las razones por las que las iglesias y las organizaciones hacen una evaluación deficiente de sus planes para el ministerio es porque hacen presuposiciones de que una verdadera evaluación es imposible. Con esta presuposición los miembros se vuelven cínicos en cuanto al proceso e inmediatamente descartan el plan después de que es bosquejado, dejándolo como algo que es un poco más que un ejercicio que raramente es mencionado de nuevo. Aclarar esta presuposición con la evaluación e implementación efectiva de un plan estratégico bien escrito puede restablecer la confianza y el entusiasmo con el que la gente enfoca las metas y los objetivos. Argumento 6. Porque obliga a las iglesias y organizaciones a hacer frente al asunto del cambio. Por las razones que sean, la Iglesia y otras organizaciones cristianas parecen resistirse al cambio. A veces se requiere de una seria intervención para lograr que una organización cambie sus hábitos, sus tradiciones y aún su liderazgo. El plan estratégico es una de las mejores herramientas para asegurar que esto suceda más naturalmente. Estas son unas pocas de las razones para implementar un plan estratégico en la institución cristiana. Sin embargo, no porque hay numerosos beneficios para la iglesia o ministerio cristiano que desarrolla un plan estratégico, significa que está exenta de escollos y problemas. Escollos y problemas en la planificación estratégica. Escollo 1. La planificación es una herramienta secular. Muchos líderes en el ministerio que han fallado en considerar cuidadosamente la evidencia bíblica deducen la dicotomía de que planificar es secular, pero el ministerio es espiritual. Algunos van hasta el grado de hacer una distinción entre los asuntos espirituales y los asuntos de negocios de la iglesia. Bíblicamente no hay tal distinción, pues hemos de ver cada aspecto de nuestra vida en Cristo como espiritual. Escollo 2. La planificación elimina o reduce el papel del Espíritu Santo. Con el deseo de ser libres para ser guiados por el Espíritu Santo, algunas organizaciones hacen a un lado la planificación completamente. Aunque obviamente necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo en todos nuestros empeños y decisiones, su guía no niega nuestra responsabilidad de tener un plan de acción bien pensado. Escollo 3. La tiranía de lo urgente. La mayoría de los miembros del personal y los pastores se encuentran bajo una tremenda presión de tiempo. Nunca faltan personas que necesitan cuidado y consejo, programas que necesitan nuestra atención, o estudios bíblicos que necesitan ser preparados. Con esta apertura del tiempo, muchos líderes confunden lo urgente con lo esencial. Sin la ayuda de un plan que nos guíe de lo urgente a lo importante, podemos trabajar arduamente pero no necesariamente inteligentemente. Escollo 4. Preparar objetivos en términos de medios, no de resultados. Los objetivos nos dicen hacia dónde ir y cómo saber cuándo hemos llegado. Si nos enfocamos solo en procesos, adquiriendo las tecnologías más nuevas, o recursos, salarios más elevados, obstruimos el alcance y el significado de esas metas. Debemos completar el pensamiento preguntando, si usamos las más nuevas tecnologías,
¿qué beneficios obtendrá nuestra organización? O si percibimos salarios más elevados, ¿qué beneficio traerá eso para nuestra organización o los involucrados en ella? Escollo 5. Seleccionar soluciones antes de identificar las metas. Casi todo grupo activista tiene su solución favorita o su arreglo rápido. Es prudente resistirnos a escoger una solución o recurso hasta saber hacia dónde vamos, y por qué. Sin esta percepción, o no estamos realmente resolviendo problemas. Simplemente estamos ofreciendo opciones y opiniones irrelevantes. Escollo 6. Saltar algunos de los pasos en la planificación estratégica. Hay numerosos pasos en el proceso de planificación estratégica. Omitir, aunque sea uno solo de ellos, disminuirá la calidad y utilidad del plan. Si usted ve nuevamente la figura 5.1, encontrará que ni siquiera uno de los pasos puede ser borrado sin impactar seriamente los resultados del plan entero. Conclusión. En conclusión, volvamos a Nehemías por un momento. Aprendimos que Nehemías, antes de emprender su viaje, llevó a cabo, con cuidado y en oración, un análisis de la información que había recibido y trajo su carga al Señor. Enseguida aprendimos que llevó su misión o plan básico ante el rey y más tarde buscó la ayuda de mucha gente para llevar a cabo la visión personal que Dios le había dado para restaurar el honor a Jerusalén. Nehemías dirigió a la gente con los valores de adoración, integridad y excelencia, y se aseguró que esos valores permanecieran en el corazón de todo el trabajo que fue hecho. Más tarde vemos que condujo un examen interno y externo para hacer una evaluación de sus recursos, oportunidades ambientales y amenazas. Cuando la contienda se desató contra ellos, Nehemías desarrolló un plan para que sus equipos de trabajo pudieran descansar, luego lucharan y luego alternaran entre esos deberes. La implementación de este plan les permitió cumplir la misión deseada. Podemos aprender varias lecciones prácticas de los esfuerzos planificadores de Nehemías. Finalmente, los esfuerzos de Nehemías fueron efectivos, no por coincidencia. Él tenía una estrategia, aunque de hecho era la misma de Dios. Él pudo visualizar cómo un proyecto de grandes proporciones podía ser dividido en porciones manejables y luego distribuido entre muchos individuos capacitados. Al final, la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue completada en solo 52 días. Los buenos planificadores del reino el día de hoy tomarán nota de cómo la planificación estratégica ayuda a definir el panorama general, permite que una estrategia sea fragmentada en trozos manejables y crea un espacio para cambio y adaptabilidad en un mundo fluido y dinámico.